omitió en su intervención, porque él dijo que nada más habíamos firmado 2 acuerdos. Aquí se firmaron 3 acuerdos. El acuerdo con nosotros no se podrá invocar como precedente para las negociaciones futuras con terceros estados. El día que negocien con Holanda, tienen que negociar también con nosotros. Hay aproximadamente 5.000 kilómetros de espacio marítimo en juego. Tiene potencial hidrocarburífero. Nosotros deberíamos tener un espacio mayor, aunque sea compartido. El núcleo que está detrás de todo esto nunca aceptó que nos fuéramos a la condición de estado archipelágico. Amigos, bienvenidos a las exclusivas de José Peguero, teniendo como invitado especial a Pelegrín Castillo, quien viene a dar respuesta directa al canciller de la República Dominicana en una rueda de prensa que se efectuó ayer, recordándoles que Pelegrín Castillo en la Cámara de Diputados fue la persona que creó las facilidades para que se respetaran las delimitaciones marítimas de la República Dominicana, y a su vez es fundador de la Fuerza Nacional Progresista y ex ministro de Energía y Minas, quien tiene todas las propiedades y también todo el derecho de tratar esto de una manera responsable, lejos de cualquier tema de esos que andan circulando por allí, a los cuales el canciller estaba haciendo referencia. Bienvenido, Pelegrín Castillo. Muy contento, José, de encontrarme de nuevo aquí, en tu compañía. Gracias por invitarme a orientar a la sociedad dominicana, que yo creo que está haciendo un esfuerzo importante de tomar conciencia. Esto es muy bueno, porque la sociedad empieza a edificarse sobre los espacios marítimos. Claro que sí. Esto, ahora mismo yo estoy seguro que si seguimos en esta discusión en un año, vamos a hacer todo una maestría, un experto, un diplomado por lo menos de Derecho Internacional del Mar. Así es. Entonces eso es bueno porque hay que elevar la conciencia marítima y hay que integrar el mar en la conciencia nacional y en la visión geopolítica del Estado. Así es. Tenemos este mapa. Justamente el canciller estaba indicando que la República Dominicana no perdió en este acuerdo con Países Bajos, acuerdo de delimitación marítima, alegando que obtuvimos 11 millas náuticas. ¿Qué le parece a usted ese planteamiento? Mira, ese planteamiento de las 11 millas me provoca una sonrisa, porque sabiendo uno todo lo que está en juego, que es en una rueda de prensa se salga a decir que no perdimos, sino que ganamos 11 millas náuticas, es algo que yo prefiero ni calificarlo, ni calificarlo. Mira, yo vi con atención la rueda de prensa, por lo menos la versión que publicó Cancillería, y me quedé con muchas inquietudes sobre las omisiones, sobre los manejos que hizo el canciller para tratar de justificar este acuerdo como un acuerdo perfectamente plausible, conveniente al país. Y es todo lo contrario. El acuerdo no es un acuerdo constitucional, no es un acuerdo que respeta los intereses nacionales, al contrario, los lesiona. Y lo más importante es que a futuro debilita las posiciones nacionales de cara a los temas de delimitación que tenemos pendientes, tanto con Estados Unidos, como con el Reino Unido, como con Haití. Pero vamos a mencionar algunas cosas importantes. El canciller, tú estabas ahí. Yo fui, pero me tuve que marchar antes de que iniciara porque se demoró más de hora y media y encima de eso a la prensa no se le estaba dando un buen trato, por eso él tuvo que pedir disculpas. No había dónde sentarse, algunos se estaban sentando en la escalera y no abrían el salón.
Vi a José Enrique Pintor Pinqui, que estaba encargado de la transmisión. Parece que tenía que hacer unos ensayos y que le va muy bien con todas las transmisiones que tiene del gobierno. Entonces ocurre que no se dio espacio a que la prensa pudiera esperar porque había personas que debían estar allí que tampoco habían llegado, y el canciller después reconoció que hubo un trato inadecuado y le pidió disculpas comenzando la rueda de prensa. Bueno, pues fíjate, tú recordarás que él dijo que nosotros teníamos en la frontera sur 2 acuerdos. Uno con Colombia, que se firmó en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, el acuerdo Liévano-Jiménez, entre el canciller colombiano y el canciller dominicano, y después, casi de inmediato, en el año 79, con don Antonio Guzmán, el acuerdo con Venezuela. Él hace esa mención de pasada, pero él no dice, no caracteriza esos acuerdos. Y debió caracterizarlo. Sí. Al contrario, dice que el esfuerzo se estaba haciendo para terminar de delimitar las fronteras marítimas de República Dominicana en el sur de la República. Entonces, yo me voy a permitir... Se puede parar. Sí, señalar que aquí, en esta zona... En esta zona. Sí. No está claro porque no comprende el acuerdo con Colombia, pero en esta zona se firmó el acuerdo con Colombia. Fíjate que aquí está la frontera, esto es Colombia, sí. Este es el Golfo de Venezuela, y aquí se firmó el acuerdo con Colombia. Aquí, República Dominicana estableció una zona de aprovechamiento común con Colombia. Explique eso en términos llanos para que el pueblo lo entienda. No estoy claro si, porque en el mapa no lo dice, lo digo a riesgo, pero o es esta zona o es esta donde se firma el acuerdo con Colombia, que presumo que debe ser esta. No está marcado ahí. Sí. Ahí nada más está las fronteras de Venezuela. En esa zona se firmó ese acuerdo de línea media con Colombia, pero se le agregó una zona de aprovechamiento conjunto, lo que en derecho internacional del mar llaman condominio, para que la gente lo entienda más fácilmente. Y cuando tú buscas en los textos lo que eso representa, te das cuenta de que los estados, cuando dan ese paso, dan el paso más importante de delimitación recomendado en los mares semicerrados. El Caribe, ese Caribe que vemos ahí, es un mar semicerrado. Fíjate que dice esta obra de Derecho Internacional Público, una obra dirigida por Antonio Remiro Broton, que es toda una autoridad internacional. Él dice, frente a la delimitación cabe el condominio, pero este no se presume, es reversible y no ahorra la delimitación del espacio común respecto de terceros o incluso respecto de otros espacios marinos no compartidos por los condóminos. En la práctica, el condominio marítimo es excepcional. Entonces te mencionan varios casos históricos de ese condominio. Y pone como ejemplo también el mar Mediterráneo, como ejemplo. Sí, hay varios. Que es parecido a las condiciones que tenemos los mares aquí. cerrados o semicerrados. Entonces, aquí dice
La CONVEMAR, es decir, la Convención de los Derechos del Mar, en el artículo 123, promueve la cooperación regional en mares cerrados y semicerrados, como el Caribe y el Mediterráneo. Pero todo esto no es sino una buena vecindad cimentada sobre una delimitación sana. La delimitación promueve la cooperación y esta puede dar lugar a formas más integradas. Aquí hay muchas cosas valiosas, pero por razones de tiempo no la voy a leer, pero sí quería mencionar esa cita porque te dice que la mejor práctica de delimitación en mares semicerrados es lograr que haya áreas comunes, áreas compartidas, de aprovechamiento conjunto. Y ahí incluye entonces ahí, eso significa que cualquier recurso que haya, ya sea petróleo, sea gas natural, si solamente hay peces, los podamos explotar de lado y lado, tanto ellos del lado nuestro y tanto nosotros del lado que Holanda, por esas 3 islitas que están ahí, de Curazao, Bonaire. Vamos a ir a eso ahora. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el mejor referente de acuerdo. Él omitió en su intervención, porque él dijo que nada más habíamos firmado 2 acuerdos, uno con Colombia y uno con Venezuela, y tiene que ser preciso. Aquí se firmaron 3 acuerdos. Colombia, Venezuela y Reino Unido. ¿Por qué no menciona eso? Bueno, porque ese acuerdo es la vergüenza mayor que ha pasado República Dominicana en materia de delimitaciones marítimas. En 1996, terminando el gobierno del doctor Balaguer. Fue tan escandaloso que se generó un movimiento nacional de protesta, hasta el profesor Juan Bosch se pronunció. Creo que lo dije en el programa anterior, y se retiró. ¿Pero por qué ese antecedente él no lo menciona? Bueno, porque ese antecedente tiene que ver con esto que estamos tratando, como vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Después que nosotros firmamos el acuerdo con Colombia, se firmó el acuerdo con Venezuela. Y se firmó por una razón. Se firmó porque Venezuela estaba interesada en evitar que se consolidara ese acuerdo con Colombia, y el gobierno dominicano, en cierta manera, y el canciller lo dijo sin decirlo, le entregó algunas áreas que ya le había entregado a Colombia. Pero que todo eso es resultado de la proyección de los conflictos que hay entre Colombia y Venezuela. Nosotros ahí somos terceros y como país amigo. Claro, un tercero imparcial. Imparcial, bueno. En realidad hubiera sido un éxito. Hubiera sido un éxito si la zona de aprovechamiento común se hubiera extendido a la zona de Venezuela. Hubiera sido un éxito. Ya si Colombia hizo eso, que lo hiciera también Venezuela en lo que respecta a nosotros. Ahora, él hace alusión al acuerdo de Holanda con Venezuela. Y dice, bueno, el problema es que hay un acuerdo de Holanda con Venezuela. Sí, pero hay un acuerdo de Venezuela con nosotros. Y el artículo 7 del convenio de Venezuela con nosotros dice que fue posterior, que fue posterior al convenio con Holanda, dice que el acuerdo con nosotros no se podrá invocar como precedente para las negociaciones futuras con terceros estados. ¿A qué se estaba refiriendo ese artículo? ¿Por qué se pone ese artículo ahí? Porque Venezuela sabía
que venía una negociación con Holanda, por eso fíjate que en las delimitaciones eso quedaba abierto. Sí. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaba esa frontera por delimitar, la dejaron abierta en los acuerdos de ellos. Ellos no la cerraron, ni podían cerrarla sin consentimiento de República Dominicana. Entonces, Venezuela dice, bueno, si se va a discutir en ese artículo, límite con un tercer estado, este acuerdo que estamos firmando no se puede invocar. Yo lo interpreto como un llamado a que el día que negocien con Holanda, tienen que negociar también con nosotros, porque eso es lo que se llama un trifimio. Aquí hay casi un cuatrifimio, porque aquí tenemos en este punto las delimitaciones con Holanda, con Venezuela y República Dominicana. Y aquí, en este área, tenemos República Dominicana, Holanda y Estados Unidos. Dos trifimios. Y pudiera convertirse en un cuatrifimio. Este punto rojo está aquí, que tú ves. Sí. Es relevante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la delimitación que hagamos aquí, la línea de frontera, la línea de delimitación, puede terminar aquí, o aquí, o aquí. ¿Qué pasa? La ley que define los límites marítimos de República Dominicana corrigió un gravísimo error, una falla o una obsecuencia inaceptable de la ley 583 que modificó la 186, que establecía que la línea media con Estados Unidos, Puerto Rico, se iba a establecer aquí, a partir de Isla Mona. Y eso es en contra de todos los principios de derecho internacional del mar y de los precedentes. Si vamos a establecer línea media, no puede ser, no es aceptable que sea desde Isla Mona, sino desde Isla San Juan. A Isla Mona se le puede reconocer mar territorial, porque nadie discute la soberanía de Estados Unidos sobre Isla Mona, pero no zona económica exclusiva. ¿Qué significa eso? Que la línea que antes iba por aquí, ahora se corre aquí. Fíjate que termina aquí. Ahí estamos hablando de varios miles de kilómetros. Solamente aquí, en esta parte, ahí, en esa parte, donde está la cuenca del Yuma, hay aproximadamente 5.000 kilómetros de espacio marítimo en juego. Claro, esa cuenca tiene potencial hidrocarburífero. Y eso no es ya algo oculto, sino que es de conocimiento. Eso se sabe, y lo saben los americanos y lo sabemos nosotros. Sí. Entonces, era importante tener eso presente, porque ahora vamos a hablar del acuerdo este. Usted quería hablar de las millas náuticas que él utilizó como referencia, sí, de que se utilizó la equidistancia y del por qué entonces lo de esas tres islas que se unificaron para que Holanda los representara, que ya tienen cierta autonomía, territorios de ultramar, ¿por qué la República Dominicana no utilizó el uso de la proporcionalidad? Porque miren lo que ellos tienen aquí y lo que representa a la República Dominicana. Estas tres islas, o sea, hay cuestiones que son relevantes. Estas tres islas fueron delimitadas por Venezuela, con cada una de las islas un capítulo en el acuerdo entre Colombia y Venezuela, entre Venezuela y
los Países Bajos. De manera individual. De manera individual. Ay. De manera individual. En el acuerdo tú lo ves, lo lees y dice la sección A, la sección B, la sección C y la sección D. Entonces, ¿qué te está diciendo? Bueno, que a la hora de limitar con República Dominicana, tú no puedes proyectar la idea de que esto es una especie de archipiélago de Estado, porque tendría más frente de costa, mucho más frente de costa, y cuando tú entonces mides la proporcionalidad, ellos pueden decir, bueno, pero es que nosotros, la proporcionalidad no es tan, la desproporción no es tan grande, como él dijo ayer. Ese es un tema de discusión. El otro tema de discusión, que para mí es más relevante, es el tema de que se trata de un Estado mixto que su territorio metropolitano está a 7.000 kilómetros en otro continente. Entonces, uno que ha estudiado el tema del derecho del mar sabe que cuando se vota la tercera Convención de los Derechos del Mar, el espíritu que la Convención tenía era evitar que los espacios marítimos fueran colonizados por las grandes potencias. Porque se suponía que las grandes potencias tenían más capacidad para el dominio de los mares, más capacidad de apropiarse de los mares y sus recursos. Por eso es que se crea la zona internacional de los fondos marinos. Es el primer bien común de la humanidad que se crea. Son los espacios que están más allá de las aguas de los estados. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, lo que se está viendo aquí en el Mar Caribe, con el esfuerzo conjunto de Holanda e Inglaterra, porque van juntas, van de la mano, es la proyección de lo que se está viendo en otros mares del mundo. Y eso se está discutiendo. Las potencias coloniales con pequeñas islas han ido construyendo a partir de zona económica exclusiva que ellos declaran, espacios enormes. En el Pacífico eso no tiene mucho problema, porque es un mar tan grande. Y además, las islas que ellos reivindican no hacen fronteras con otros estados, es entre ellos mismos. Porque cuando no es una isla inglesa, es una isla norteamericana. No, los holandeses, si tú supieras que su presencia en Asia virtualmente desapareció. Sin embargo, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, Rusia también, tienen frentes importantes. Bueno, eso mismo es lo que indican los chinos. Los chinos, cuando tú ves el debate que se está dando alrededor del mar meridional de China, el argumento de los chinos es que ellos están tratando de expandir su frontera en un mar cerrado, pero que los que lo cuestionan a China por su política son los mismos que en el mismo Pacífico están construyendo grandes imperios marítimos a partir de pequeñas islas. Bueno, eso en el espacio del Pacífico tiene una característica, pero en el Caribe no, porque el Caribe es semicerrado. El Caribe fue definido por Nicholas Spitman como el Mediterráneo americano. Mar cerrado en la zona vecina, contigua al Imperio Americano.
el Mediterráneo americano, o el Mediterráneo de las Américas, porque ahí están todas las potencias, ahí está Inglaterra, está Holanda, está Francia, está Colombia, Venezuela, bueno, Estados Unidos, México. Entonces, en un mar así, entonces los países tienen que cuidarse de no hacer delimitaciones injustas. Y esa delimitación es inequitativa. Porque cuando tú metes, hay que hacer una combinación de factores de equidistancia con factores relevantes. Un factor relevante, bueno, que es un territorio mixto, está a 7.000 kilómetros de su espacio continental. No es el caso, por ejemplo, de Ecuador, no es el caso de Chile, que tienen cerca espacios, islas cercanas y pretenden ampliar su zona económica exclusiva. No, se trata de un antiguo imperio que para poder mantener esas posesiones, ahí solamente está esta parte, lo de las islas, las otras islas de Holanda que está del otro lado, Están por aquí. No, están ahí mismo, en la zona 2, al este. Les reconocieron a ellos, en esa zona 2, otro estatus. Pero estas tres ni siquiera tienen el mismo estatus constitucional en Holanda. Porque hay una que es un municipio y hay otras dos que son regiones autónomas. Entonces, esos son factores relevantes a la hora de la discusión. Cuando se sientan a la mesa los equipos, tienen que discutir esos aspectos. Espérate. Sobre todo que hay ya declaraciones interpretativas, que ese otro punto que yo critico al planteamiento del canciller, porque él da a entender que las declaraciones interpretativas, como no son oponibles a los poderes internacionales, es verdad que la declaración interpretativa no obliga a los poderes internacionales, pero a los poderes del Estado sí, internamente sí, porque eso lo emitió el Congreso y no lo emitió porque quiso. Es más, eso fue, yo lo digo en términos llanos, eso fue una especie de blindaje, de candado que había que ponerle a la vocación que se comprobó en Cancillería y en un sector de las Fuerzas Armadas de entregarle espacio a poderes internacionales. A poderes internacionales. Ahora, ¿qué dice la Constitución? Porque él dice, nosotros logramos los mejores términos posibles. No es cierto. No es cierto. Teniendo el referente de Colombia, que está aquí en la región, porque no es el caso de los Países Bajos, que está en Europa. Teniendo el referente de Colombia, nosotros debimos, de las opciones posibles, debimos, que era mucho mejor que lo que se ha discutido hasta ahora, discutir una zona de aprovechamiento común. ¿Qué hicieron ellos? Repito, cogieron el artículo 7 del convenio con Venezuela y lo pusieron ahí, en caso de que aparezca hidrocarburos. ¿Qué pasa? Como ya tuviste, cuando después que tú entregas, en caso de que aparezca, pero ya tú entregaste en el acuerdo, ya tú entregaste, entonces tú le dejas esa puerta trasera abierta y tú le dices, en caso de que aparezca. Por eso es que en esta obra se dice que es importante delimitar. Por eso con Colombia se delimitó y fue pequeño, fue un ensayito, pero eso pudo haber sido más grande. Entonces, en ese caso nosotros deberíamos tener un espacio mayor, pero aunque sea compartido. Pero hay que se curarse en salud. Claro. Porque Países Bajos es un país petrolero. Petrolero. Entonces, usted se cura en salud y usted dice, si aparece aquí, tú puedes participar y si te aparece en tu lado, yo también puedo participar. Exacto. Señor canciller.
Eso era el mejor paso. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí viene la otra implicación. ¿Por qué yo siempre vinculo Holanda y Reino Unido? Bueno, primero porque tienen 300, 400 años colaborando, aliándose. La política de ellos es muy similar. Claro, Inglaterra le lleva la milla, o le llevaba la milla, le lleva al Reino Unido, al Reino de Holanda, a los Países Bajos, pero en la zona ellos están presentes. Ellos están presentes en la zona. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque esa política es traernos el expansionismo, el colonialismo de los mares, que se está dando en muchas partes, traerlo al Caribe. Claro, si nosotros cedemos en este tema, debilitamos la posición nacional, tanto frente a Estados Unidos, y ya yo expliqué lo que eso significa, puede significar miles y miles de kilómetros de espacio marítimo y de soberanía. Pero yo creo que hay que celebrar que le hayamos ganado a Holanda 11 millas náuticas. Sí. El primer acuerdo en el que la República Dominicana gana. Una cosa insólita, porque salir con eso y la explicación que dio, que yo creo que es válida, sí, el dato geodésico que se usó para las delimitaciones, al aplicar el nuevo método, nos da unos beneficios, pero 11 millas, eso, solamente plantearlo es algo para sonreír, vamos a decirlo, mejor el ocaso, decirlo suavemente, para sonreír. Y dejamos de ser un estado archipelágico a partir de esto, si se aprueba en el Congreso y se continúa. Nosotros no somos un archipiélago, ni con Haití, ni con la islita que tenemos. Lo que pasa es que el núcleo que está detrás de todo esto nunca aceptó que nos fuéramos a la condición de estado archipelágico. Pero ¿por qué ellos no lo aceptaron? Porque ellos lo que no aceptaban era que el Congreso le bloqueara los acuerdos. Le bloqueó el acuerdo de 1996. En realidad lo bloqueó la denuncia de Michelin, que provocó una reacción, y la clase política, cuando se enteró, reaccionó y el presidente retiró. Porque estos son temas especializados. Ahora, los que se sientan ahí en Cancillería a discutir eso, por lo menos en el 96 yo tengo la plena conciencia de que lo que estaban discutiendo eso sabían lo que estaban haciendo. Y eso incluso me lo confió a mí, que en paz descanse, el almirante, el contraalmirante Valdespina. ¿Qué le dijo él? Mira, él era director del Instituto Cartográfico Militar. Y él me dijo, nosotros, los militares, nos opusimos al acuerdo. Porque entendíamos que era inequitativo, que era impropio, que ya los precedentes internacionales nos daban mejores posibilidades usando la proporcionalidad de costa. Porque no es lo mismo una costa pequeñita, que además es de un espacio que está en el comité de los 24, el famoso comité de descolonización. Todavía está ahí. Entonces, él me dijo eso. Obviamente los militares tienen esa dificultad, no pueden fácilmente hablar. Y bueno, el que habló fue el técnico del INDRI, el ingeniero Michelin. Ahí se rechazó. Pero tú puedes decir, bueno, ¿en qué condiciones se discutió ese acuerdo? Terminando el gobierno del doctor Balaguer, ya con el periodo recortado, un acuerdo de un artículo. Óyeme, José,
un artículo y un mapa de coordenadas puesto atrás. Entonces, el Valdespino me dijo a mí, nosotros recibimos una orden, aprueben eso, que son órdenes de arriba. Entonces, se aprobó. Ellos no hicieron objeción porque estaban objetando y presentando mejores opciones. Eso pasó, pero eso no se quedó ahí. Esa gente siguió trabajando, siguió conspirando y lograron pasar 2 acuerdos más que tú dices, bueno, no tenían que ver con mar y sí tenían que ver con mar. ¿Cuáles fueron esos 2 acuerdos? El acuerdo de comercio e inversión con el Reino Unido, que cuando tú lo lees, cae fácilmente en la cuenta, lo ves. Ese acuerdo era un acuerdo que le permitía al Reino Unido obtener los espacios que ellos pretendían y que le fueron rechazados por una vía tortuosa, tramposa, de un intercambio de notas. El convenio lo autorizaba a ellos a definir los espacios marítimos de sus territorios de ultramar. Era aplicable el acuerdo a esos territorios de ultramar y con un intercambio de notas ya República Dominicana aceptaba. En otras palabras, organizaron un mecanismo para obviar al Congreso. Cuando lo descubrimos, que fue un senador que nos dio la voz de alerta y nos advirtió, mira, ahí lean este artículo. Cuando yo lo vi, porque lo habíamos hablado antes, y el convenio estaba ya en el Senado. En el Senado lo habían aprobado y cuando bajó a la Cámara de Diputados, ya nos alertaron. Pero ese senador, el senador Luis René Canán, había sido diputado, había estado en Naciones Unidas y sabía, y era marino. Él sabía cómo se manejaba. Él sabía lo que estaba implicado. Entonces ahí el Congreso rechaza. Después viene otro acuerdo firmado por el mismo canciller que me lo admitió. Un acuerdo que se firmó para el traslado de prisioneros. Hugo Tolentino me dijo a mí, mira Pelegrín, yo firmé ese acuerdo, pero realmente yo no vi la implicación que ahora estoy viendo, lo que ustedes me explican, porque yo comparto la misma preocupación con ustedes. Es más, ese acuerdo con el Reino Unido era tan peligroso de traslado de prisioneros que ponía al país en condiciones de obligarse al traslado de prisioneros de terceros estados a través de República Dominicana. Buscándole un lío al país. Eran los tiempos en que Irak había sido invadido, estaba operando ya el sistema de cárceles en Europa y en muchos países de Medio Oriente, y en Guantánamo ya se había abierto el centro de detención. Entonces, cuando yo lo vi, como uno estaba al tanto de lo que estaba pasando a nivel internacional, yo tuve la lectura, pero había muchos diputados que eso le pasaba de noche. Pero yo estaba implicado en el conocimiento de lo que estaba pasando. Revisándolo. De lo que estaba pasando a nivel internacional. Ahora, en cuanto a nosotros, ¿por qué eso era relevante? Bueno, porque los prisioneros que nosotros tenemos en cárceles británicas están fundamentalmente en Turcas y Caicos. Entonces, si ellos cogen prisioneros en aguas que nosotros decimos que son nuestras, ellos dicen que son de ellas, y aceptamos la transferencia, estamos aceptando el acto de soberanía de ellos, de coger gente nuestra en sus áreas, procesarlas, condenarlas y nosotros traerlas para acá. Eso en una corte lo pueden argumentar contra la República Dominicana como una aceptación implícita de que República Dominicana estaba reconociendo la soberanía
del Reino Unido sobre esos espacios. Óyeme, ¿Qué fíjate, implicaciones? fíjate lo fino que era esa operación. Y yo te quiero recordar algo que dije solamente de pasada, y el canciller lo sabe, porque mira, yo daba una charla en la UNFU y él asistió y siguió con mucha atención mi intervención y después hablamos De este mismo tema. de ese mismo tema, cuando él no era canciller. Cuando él no era canciller. Estoy hablando de hace 5 o 6 años. Allí fue a instruirse. Entonces, cuando él entra, yo mismo le digo, bueno, Roberto, yo que tengo todos estos antecedentes, me gustaría ser oído y además, ¿por qué no conocer cuáles son las opciones que ustedes están ponderando para ver en qué uno puede aportar? Porque yo no quiero, o sea, todo el esfuerzo que uno ha hecho es para que el país tenga el mayor nivel de realización de su derecho del mar, como manda la Constitución. Entonces yo estoy comprometido con esa lucha y tengo que luchar por eso. En 3 ocasiones se lo planteé, me dijo que sí, que eso lo íbamos a hacer, pero por razones que no entiendo, nunca nos convocaron. Me invitaron a la firma del acuerdo. ¿Usted fue a la firma? No, claro que no. No iba a ir a la firma de un acuerdo que ni siquiera conocía. Se ha dicho, no, que el asesor que trabajó esto, el asesor de todo este proceso en la Cámara de Diputados fue Carlos Michelén. Pero él se refiere al asesor internacional. El asesor... Donde incluso no, él dice, aunque no mencionó su nombre, me imagino que fue usted. Sí. Cuando él dice que alguien que incluso que había recomendado y Óyeme, que trajo ese asesor, hoy día se opone al acuerdo. No. Óyeme. Por Reisler, porque nosotros en un momento dado dijimos, ya tenemos que empezar a buscar, porque todo va a un nivel internacional, terminamos todas las delimitaciones. Entonces, en Washington teníamos varias opciones. En Washington, Flavio Darío Espinal me recomienda Paul Reisler. Y Paul Reisler es uno de los grandes juristas del mundo en esta materia. Pero no es la palabra definitiva. Y Paul Reisler oyó la explicación de todo el proceso. Y cuando yo estaba en el ministerio, como su firma de abogado, que es singular porque solamente defiende Estado, no defiende corporaciones internacionales, ella defiende Estado frente a otro Estado, Estado frente a corporaciones, esa es su especialidad. Bueno, trabajaba conmigo en el Ministerio de Energía y Minas. Ahora, el gobierno dominicano lo trae ya para las delimitaciones, pero obviamente viene con un aval muy alto. Yo no tuve oportunidad de conversar con él, sino después de aprobado el convenio en un evento que hizo Cancillería para tratar de explicar el convenio. Y ahí mismo yo le hice la crítica. Estas mismas críticas se las hice. Porque no procedía. Porque ellos no podían, porque hay otro tema. ¿Qué le dijo él, el asesor, en ese intercambio? Pues no, porque el debate principal era que en este contexto, entre equidad y equidistancia, no había diferencia. Sí, pero ahí está el acuerdo de Colombia. Aquí están las muestras. Yo lo he visto en otros libros, incluso hay uno dedicado a delimitaciones que se me ha extraviado hace tiempo. Yo lo tengo, pero no sé dónde está. Donde dice que ese es el mejor ejemplo
de delimitaciones, de países vecinos y amigos. De buena vecindad. De buena vecindad. Este podía ser mejor que el de Colombia, si hubiéramos adoptado esa línea. Vamos a discutir, bueno, aquí hay un tema, no llegamos a 400 millas, 200 y 200, pero 200 y 200 significa que ahí caemos en el procedimiento. Las declaraciones interpretativas están ahí y la Cancillería no podía negociar desconociendo las declaraciones interpretativas. Como dijo uno de los jueces, no recuerdo cuál de ellos, de los votos disidentes, si ellos querían negociar, ellos tenían la obligación, primero, de cambiar esas declaraciones interpretativas. Porque si decimos que los territorios de ultramar no adquieren más que mar territorial de 12 millas y no les reconocemos, y lo dice expresamente las declaraciones interpretativas, bueno, para poder cambiar eso había que negociar. La otra opción es que nos dejaran llegar hasta las 200 millas y a nosotros no nos importa si Venezuela le dio a ellos eso. Pues, bueno, Venezuela puede hacer eso. Pero como yo te dije en el programa anterior, la política venezolana obedece a sus intereses. Y nosotros no. Venezuela es un país 50 veces más grande que República Dominicana, con las reservas más grandes de petróleo. Tienen gas, tienen minerales. Tienen oro. Tienen oro, pero la política estratégica de Venezuela, ¿cuál es? Dejar esas islas, no buscar el conflicto, porque incluso en la historia de Venezuela, la caída de Cipriano Castro, el Cabito, el dictador Cipriano Castro, estuvo relacionado precisamente a unos incidentes que se produjeron entre Holanda y Venezuela. No, porque hay que ir a la historia. Hay que ir a la historia. A Cipriano Castro, que parte de Europa, se queda en Europa y su compadre, el dictador Juan Vicente Gómez, toma el poder después de un diferendo con Holanda. En ese momento, eso eran colonias, verdaderamente colonias. Eso fue ya en 1908. Previamente, para que veamos el tema de lo que está implícito, en el año 1902 y 1903 vino una flota europea. Inglaterra, Holanda, Italia, esos tres países, y no sé, Alemania, vinieron una flota y incendiaron Puerto Cabello y La Guaira, bombardearon Puerto Cabello y La Guaira y lo bloquearon porque vinieron a cobrar una deuda. ¿Tú sabes lo que salió de ahí? De ese incidente. Y estaba Holanda. De ahí salió el incidente, la doctrina, el colorario Roosevelt de la doctrina Monroe. Ahí es que Estados Unidos dice, porque Estados Unidos no quería las flotas europeas aquí. Ni los alemanes, ni los ingleses, no lo querían aquí. Los italianos no tenían esa gran flota, no representaban un peligro, pero estaban aquí. Y los holandeses estaban en las islas y mandaron tropas. Eso fue a Washington. De ahí es que viene la consolidación del estatus de esas islas, porque cuando se viene el diferendo del bloqueo de Puerto Cabello y La Guaira, por el tema de la deuda que estaban reclamando ellos, eso se lleva a La Haya. Y La Haya, el tribunal de La Haya, en Holanda, le da razón a los europeos al envío de la flota a cobrar la deuda venezolana, que Venezuela decía que no era legítima.
Entonces los norteamericanos son los que se meten y le dicen a los europeos, no, no, ustedes se van, yo voy a ser el garante de las deudas en la región, y el país que no cumpla, el país que tenga una conducta maleficente, esa fue la palabra que se empleó, o que tenga una etapa de inestabilidad y de confrontación permanente y no pueda cumplir con sus obligaciones de pagarle a los deudores, en esa época el tema de la deuda y ahora, pero ahora hay otros mecanismos para cobrar. Claro. Antes mandaban las cañoneras. Entonces, el que va a mandar cañoneras soy yo. ¿Y tú sabes a dónde mandaron la primera cañonera? ¿De dónde? A República Dominicana. En 1905. Ahí vino la flota americana a Pajarito, desembarcaron y de ahí sale el famoso modus operandi que después se convierte en el acuerdo, la Convención Dominico-Americana, de la intervención de las aduanas de Estados Unidos, de República Dominicana por Estados Unidos, porque Estados Unidos, por la deuda que tenía la República Dominicana con los acreedores europeos y norteamericanos. Entonces, eso es un poco de la historia, que es bueno saberla, porque esos eventos no son tan inocentes. No son inocentes. No son inocentes. Fíjate que Venezuela ahora mismo está viendo el tema del Esequibo. El Esequibo está en el otro extremo. Hay un debate sobre el Esequibo, Sí. que es un debate histórico, tiene 2 siglos debatiéndose. Y resulta que el debate surge porque el Guyana, antiguo dominio inglés, junto con Surinam le reclama a Guyana, pero se han puesto de acuerdo y en eso ha jugado un papel importante la diplomacia holandesa con la diplomacia de Guyana, porque es que ahí hay demasiado petróleo para ponerse a pelear entre ellos. Entonces, ¿con quién es el pleito? Bueno, Venezuela. Porque empezaron a dar concesiones en los espacios marítimos a compañías. Entonces Venezuela dice que dar concesiones en el área de Esequibo a compañías extranjeras es algo que afecta a los derechos históricos, porque es una zona que Venezuela ha reclamado históricamente. Y ahí no hay diferencia entre el grupo que encabeza Maduro con la oposición. Ahí todos están unidos de que en reclamar el Esequibo. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Tú me preguntarás, y mucha gente me pregunta, pero ¿hay petróleo y gas en esa zona? Mira, el que lee el acuerdo de Venezuela con Holanda y ve las cláusulas, sabe que ese acuerdo se hizo para favorecer el tema de la inversión petrolera, para la incursión de las compañías petroleras en el mar. Tuve los artículos y te lo dice claramente. Cuando yo era ministro, yo tuve oportunidad de hablar con gente de las compañías petroleras que estaban interesadas en venir aquí, pero le preguntaba por la situación del Caribe y me decían claramente que ellos, por ejemplo, una de ellas estaba operando ahí al norte de Curazao y de Aruba, que tenían concesiones, áreas de exploración. Entonces el acuerdo mismo te lo dice. Entonces, vamos a asegurarnos. Ustedes quieren un acuerdo de equidad, considerando que ustedes están a 7,000 kilómetros. ¿Ustedes quieren un acuerdo de equidad? Bueno, vamos a un área de aprovechamiento conjunto.
mejor y más amplia que la de Colombia. Digo, pongo eso como uno de Como los un buen ejemplos, precedente y un buen referente. un buen referente de los mejores términos permitidos por el derecho internacional del mar, por el derecho del mar, que es el mandato constitucional. Otro aspecto importante. Mira, aquí está el manual de delimitaciones de fronteras marítimas, de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, Oficina de Asuntos Jurídicos. Esto es sumamente interesante, porque te dice todas las cosas que un país tiene que hacer para prepararse para una negociación de este tipo. Y obviamente ahí se pone mucho énfasis que el país tiene que tomar muy en cuenta muchas cosas que no la voy a detallar ahora, pero te puedo señalar que aquí evidentemente nosotros fuimos a esa negociación, me atrevo a asegurarlo, sin cumplir buena parte de los requerimientos que están aquí en este manual, que lo deben seguir todos los países que quieren hacer buena delimitación. Y que conste, el planteamiento de la Comisión de Delimitaciones, el primero que lo hace soy yo. Esa comisión de negociaciones se crea a propuesta de nosotros. A partir de ese decreto que... Después que nosotros salimos del gobierno, a Danilo Medina se le ocurrió sacar el decreto. Y bueno, yo en ese momento dije, bueno, yo me siento contento, pero después veo que pasa el tiempo y eso sé que están discutiendo, pero no esperaba que me llamaran porque ya nosotros habíamos roto, habíamos cuestionado al gobierno y todo eso. Pero cuando se produce el cambio, que yo veo que se va a discutir esto, se va a continuar discutiendo, digo, no, espérate, vamos a ver las opciones mejores. No quisieron, porque sencillamente, óyeme, aceptaron la línea. Tú buscas lo que dijo la reina de Holanda y pone la línea nuestra y es básicamente la misma. Lo mismo que dijo. Entonces nos queda el Congreso y nos queda el presidente de la República Dominicana, y si eso ellos con la mayoría absoluta que tienen deciden pasarlo, nos quedaría la opción de si nosotros queremos ir al Tribunal de la Haya, allá mismo en Holanda. No, esto tendría que venir un gobierno distinto, que pida una cuestión, una revisión. De hecho, yo te voy a decir, hay Pero una... usted da como un hecho que ellos lo van a aprobar y que eso va a pasar. No. Yo no descarto, porque se le están dando muchos argumentos. Muchas bases para... Señores, ¿cómo que dice la expresión? El que mete la pata y la saca a tiempo. Hay que meter la pata y la saca rápido, sí, algo así. Sí, el que mete la pata y la saca a tiempo. ¿Queda bien? Bueno, ok. En este caso, metieron la pata. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, no continúes. Ábrete. Oye. Vamos a... Y el presidente puede decirle al Congreso... No, porque eso marca históricamente. De hecho, a Holanda no le conviene que se apruebe un convenio cuestionado. Y es tan cuestionado que hoy un amigo, abogado, me estaba diciendo que había estado estudiando el fallo y que él llegó al convencimiento de que ese fallo tiene unos fallos tan grandes que hasta se puede intentar un recurso para que el tribunal... Yo le dije, mira, es muy difícil que el tribunal cambie de posición. Pero cuando tú lees los 4 votos disidentes, claramente disidentes,
y los dos Y salvados. los dos salvados estaban en contra, lo único que no votaron. No, en el caso de Mauri Reyes, estaba a favor con otros motivos, pero al final la recomendación política, un poco a lo Pilato, Sí. lávense la mano. El sobrino, Bueno, el suegro de, el nuero de Miriam Germán. Bueno, la solución es que el Congreso la rechace, una solución política, Claro. que ya no es una cuestión ni de nosotros, Claro. pero se le pega al presidente. Entonces, el presidente, hay precedentes, no solamente con él, con Leonel Fernández. Lo retiró para rediscutirlo, no se rediscutió, Pero lo retiró. pero lo retiró. Por eso es que yo meto el proyecto de ley en el año 2000. Porque cuando se rechaza, cuando se retira del Congreso en el 89, yo digo, bueno, hay que esperar, hay que darle un plazo al Ejecutivo, porque normalmente estas materias son materias del Ejecutivo. Entonces yo tomo la iniciativa, en el 2000, bueno, vamos a presentar un proyecto de ley. Lo presento. Y ahí todavía no estamos considerando el Estado archipelágico. Eso viene después. ¿Y por qué lo hago? Por una razón. Si nosotros rechazamos el convenio con el Reino Unido, tenemos que decir con toda claridad cuáles son las líneas de pretensión de nosotros. Porque si tú dices, bueno, no va el acuerdo con el Reino Unido, pero deja tu ley interna con tantas fallas, por debajo de los estándares internacionales, porque la ley era del año 77, ya en el 96 habían pasado 20 y pico de años, casi 20 años, era para que en el 2000 ya, 20 y pico de años, bueno, vamos a reformularla y a ponerla de acuerdo a los mejores términos. Y eso fue lo que hicimos, en un proceso muy... Mira, ahí se unió todo el mundo. Jugó un papel importante los presidentes de la Cámara, Lila, Pacheco, el diputado de Ledesma, Minú, Liceló, los diputados de todos los bloques. En el Senado, el PRD jugó un papel importante, Ramón Alburquerque, Andrés Bautista, que era el presidente de la Cámara, porque nos dimos cuenta, nosotros no podemos seguir que nos traten en la forma que nos están tratando, tenemos que darnos a respetar. Mira, por ejemplo, si me ponen aquí, ese señor es Tulio Escobarci, ese es un clásico, elemento del derecho internacional del mar, especialista en mapas. Estas fueron las delimitaciones del Mar del Norte. No sé si se está viendo. Como tú ves, esto surgió de un diferendo entre Holanda, Dinamarca y Alemania, que arrastró a Noruega y a Inglaterra. ¿Cómo delimitamos la frontera? Y ahí viene el acuerdo la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que usó y se pone como referencia el tema de la proporcionalidad de costa. Era un mar semicerrado, muy cerrado, por cierto. Y fíjate la parte que le toca a Holanda, aquí, la parte que le toca a Alemania, que es la más pequeña, porque tiene menos costa, la que le toca a Dinamarca, y luego, fíjate, el frente de costa que le toca a Noruega y la mayor parte a Inglaterra, porque tiene todo este litoral. Entonces ahí tú entiendes lo que es proporcionalidad. Los holandeses, o sea,
Ellos lo saben muy bien. Entre ellos sí se pusieron de acuerdo en proporcionalidad. Ahí sí la respetan. Ahí sí. Pero aquí no, Aquí no. con esas tres cositas, aquí no la respetan. Es colonialismo de la peor clase. Vuelve el colonialismo a los espacios marítimos. En el Pacífico tú lo puedes entender porque es un mar tan grande y tú dices, bueno, y esas islas no están muy habitadas. Hay un debate sobre, mira, yo fui profesor de Derecho del Mar y fui presidente de la Comisión de Asuntos del Mar de la Cámara, el fundador, porque decíamos, la experiencia nos indica que nosotros tenemos que ver el mar y tener una comisión del mar. Se creó la comisión y yo fui el primer presidente. Y después fui profesor de Derecho Internacional del Mar, Derecho Público. No de Derecho Marítimo, sino de Derecho Público, aunque incursionábamos en cuestiones de Derecho Marítimo. Y uno sabe que esto es un derecho dinámico, en construcción, donde hay litigios. Ahora mismo debe haber en el mundo más de, dice Ramiro Broton, debe haber más de 100 litigios de frontera marítima en el mundo. Pero cada una de las categorías que están en la Convención de los Derechos del Mar, cada una, desde la línea de base recta, la extensión del mar territorial, el concepto de estado archipelágico, el concepto de extensión de plataforma continental, todo eso es resultado, en primer lugar, de decisiones unilaterales, de conflictos jurídicos, la mayoría, entre estados, que terminan o en un laudo arbitral o en una sentencia. Pero ¿cuál es el espíritu general de todo este acuerdo? Cuando tú lo ves desde el principio. Bueno, evitar que en el mar se reproduzca la experiencia que se dio por siglos en la tierra, que es el colonialismo. Hay un discurso famoso de Arvid Pardo, que era el embajador de Malta ante las Naciones Unidas. Él fue en el año 1968 el que reveló al mundo las investigaciones que demostraban que en los mares estaban las mayores concentraciones de minerales, de petróleo, de gas. Y él llamaba en la Asamblea General de Naciones Unidas, él llamaba a que se hiciera un esfuerzo por evitar que las potencias tomaran el control del mar. Y esa convención del mar, que había tenido logros parciales en 1958 y que fue un fracaso en 1962, volvió a partir de esos planteamientos y otros similares, volvió a retomarse y nace con ese espíritu. Esa convención con BEMAR es el fruto, la consecuencia del proceso de descolonización en tierra. Y la muestra está en esto. Fíjate que se aceptan los estados archipelágicos y se hacen las definiciones. Y en la convención se define los archipiélagos de estado, pero no se definen los alcances. No se definen los alcances. ¿Por qué? Porque ellos se daban cuenta de que las potencias marítimas podían tomar la noción de archipiélago de estado, que son potencias continentales, países continentales que tienen espacio en el mar. ¿Para qué? Para tomar el control de los mares. Entonces, óyeme,
aquí no podemos sumarnos a esa corriente. Puede haber, como dice aquí este acuerdo, mira, dice aquí algo muy importante. Dice aquí, cuando habla de los motivos de los acuerdos, ahí se mencionan que los motivos pueden ser factores políticos y de seguridad. Las negociaciones y la adopción de una frontera marítima entre dos o más estados tienen siempre un carácter político. El examen de las fronteras marítimas convenidas muy raramente muestra de un modo claro el papel que han desempeñado factores políticos en el trazado de una línea particular. También resulta difícil aislar los factores políticos que se han considerado en la delimitación de una frontera marítima de otros factores basados en la geografía o en la necesidad de encontrar una solución equitativa. Los estados raramente hacen públicas las razones políticas que han llevado a la concertación de sus acuerdos, las cuales algunas veces no están relacionadas con el proceso de delimitación como tal. Oye lo que dice eso. Y luego habla de los factores económicos. Intereses políticos. En los factores económicos, como prioritario está recursos de hidrocarburos. Oye lo que dice. En contraste con las cláusulas relativas a recursos y yacimientos y las cláusulas de unitización, que es esa cláusula que pusieron. Cláusulas de unitización. Si hay una estructura, es común y la explotamos. Los planes de explotación conjunta, volvemos al tema. Explotación conjunta. En los que las partes prevén acuerdos de cooperación para la explotación de una zona marítima determinada, no solo yacimientos aislados, se definen normalmente mediante coordenadas. Entonces, ¿cómo tú pones esa cláusula y no pones las coordenadas de el esfuerzo conjunto? Porque eso es lo que puede dar origen a un conflicto futuro. Sí. Eso está en el manual de delimitaciones. En el manual de delimitaciones. Esa es la realidad. Bueno, Pelegrín, yo entiendo que ojalá el canciller pueda venir aquí, canciller. Le hacemos la invitación para que podamos producir un debate en la que usted también o sus asesores puedan dar la cara al pueblo dominicano de una manera distinta a la que se hizo en la rueda de prensa, en la que se puedan confrontar las ideas. Ahora usted va al Congreso, donde dijo que va a persuadir incluso a la oposición. Ahora se va a diseñar una campaña publicitaria. No, ellos están hablando, óyeme, están hablando hasta con las iglesias. Entonces ahora se va a convencer al pueblo Entonces dominicano. uno dice, pero ven acá, ¿y qué es esto? Si es tan bueno, ¿verdad? Si es tan saludable, con una simple explicación. Ganamos 11 millas. Vamos a celebrar. No hay una cerveza por aquí. Vamos con una cerveza o algo, la champaña se nos quedó. Canciller, ojalá usted pueda venir para que juntos celebremos en este espacio esta victoria. Ahí lo que falta es que se haga una gran piscina en esos 11. En el mar. Ok, pero no como la piscina que fueron aquí. No, una piscina. No, una piscina. Una piscina No. En la embajada aquella. No. Pero con champaña, que incluya la champaña. El mar es una cosa realmente fascinante. Tiene profundidades, tiene misterios. Tiene muchos recursos. La gente... La Saona lo podemos celebrar en la isla Saona. Sí. Bueno, que ya tampoco es de nosotros. Mira, la isla Saona es de nosotros.
y se tomó como punto de partida de la delimitación. Pero yo vuelvo e insisto, ese acuerdo está mal negociado, es inconstitucional. Ahí yo acabo de hacer la prueba con esto, de que se pudo negociar en mejores términos dentro de lo permitido por el derecho internacional del mar, y no se hizo. Ahí está. Ojalá que pueda venir, señor canciller. Recuerden compartir este contenido, comentarlo, llevarlo a sus redes sociales, hacer mención a Pelegrín Castillo en la red de X. Autorizo a los demás colegas periodistas y medios de comunicación a que puedan utilizarlo, replicarlo, debatirlo. Tienen toda la autorización a que puedan hacerlo a través de los canales de televisión, y demás compañeros de YouTube pueden tomar cortecitos que sirvan para este debate interesante marítimo sobre la delimitación entre Países Bajos y la República Dominicana. Así es que mucho ojo a esta conversación, porque en lo adelante va a continuar pues cada uno, unos que lo defienden y otros que entendemos que no está correcto. Compartan el contenido y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Pelegrín. Que Dios lo bendiga. Gracias a ti. Sí. Bye.